Recaudó más de 55 millones de dólares con un presupuesto de 15 millones y se ha convertido en una película de culto. La trama se centra en un grupo de 4 adolescentes marginadas que practican la brujería y usan la brujería en su beneficio propio. El personaje de Neve Campbell, por ejemplo, Bonnie, usa la brujería para curarse de sus horribles quemaduras en la espalda. Rachel usa la brujería para vengarse de la tipa que la bulleaba en la escuela y la discriminaba llamándola negroide, que por cierto a esta tipa le fue muy mal, quedándose pelona y fea. Y Fairuza, quien interpreta a Nancy, usa la brujería para tener poder y control sobre los demás. Al principio todas la pasan genial, pero pronto encuentran repercusiones muy negativas por jugar con poderes ocultos. La trama de la historia inicia con Sarah Bailey, interpretada por Robin Tunney, quien siempre se ha sentido especial porque puede provocar fenómenos extraños a su alrededor, sobre todo cuando se encuentra en situaciones que la ponen al límite o muy estresantes. Sarah tiene poderes telequinéticos y puede mover objetos con la mente. Sarah se muda a Los Ángeles junto a su padre y su madrastra. Ahí debe de ingresar a un nuevo colegio, la Academia Católica de San Benedicto, y Sarah debe de conseguir nuevos amigos ya que intenta superar el trauma de la muerte de su mamá y de un intento de suicidio. Inicialmente Sarah se enamora de un muchacho a pesar de que le han advertido que no es una buena idea porque es todo un cretino. La cosa se pone buena cuando un día una compañera suya llamada Bonnie, interpretada por Neve Campbell, descubre cómo en un momento de ocio Sarah se entretiene moviendo un lápiz con la mente, por lo que Bonnie le habla de ella a sus amigas, quienes también tienen interés en la magia, pero Sarah no quiere al principio ir con las brujas porque quiere llevar una vida de lo más normal posible, pero sucede que después de que sale con el cretino de Chris, todo cambia. Chris quiere tener sexo con Sarah, pero Sarah lo rechaza porque es virgen y quiere que sea algo especial. Chris se muestra respetuoso y comprensivo, muy hipócrita al principio. Sin embargo, al volver a clases, Sarah se entera de que el joven ha esparcido chismes bien gachos sobre cómo ambos tuvieron sexo alocado y ahora su reputación ha sido totalmente destruida. Relegada y humillada por todos en el colegio, solamente es aceptada por el grupo al que todos temen, el trío de singulares brujas que visten de manera extraña y se comportan misteriosamente. Todos en la escuela aseguran que estas chicas son brujas y que practican la magia oscura y realizan encantamientos. Cuando Sarah intenta hacer un primer acercamiento al grupo, Nancy, interpretada por la genial Fairuza Balk, aparentemente la líder, la rechaza con gran indiferencia. Bonnie, quien descubrió el don especial de Sarah, insiste en incluirla puesto que ella podría ser la cuarta, con la que finalmente podrían invocar a los 4 puntos cardinales para un ritual especial. Ellas le hablan de un ente pagano llamado Manon, que no es bueno ni malo, sino más bien una fuerza elemental de la naturaleza en la que todo se unifica, y poco a poco las chicas van convenciendo a Sarah de ser parte de su clan. Gracias al don de Sarah, ahora todas las demás son capaces de realizar magia real, y experimentan con la levitación, con la hechicería, con la adivinación y con el mal de ojo. Durante la iniciación de Sarah, todas piden deseos muy particulares a su demonio. Sarah pide que Chris, el cretino, se enamore de ella en castigo. Rachel desea que la popular Laura deje de molestarla por ser negra, por lo que la maldice y la deja calva. Bonnie pide ser curada de las cicatrices que le desfiguraron la espalda. Aparentemente la que no pide nada es la envidiosa Nancy, quien está muy celosa de la relación entre Chris y Sarah, ya que Nancy siempre ha estado enamorada del cretino, pero años atrás Chris solamente la usó para tener sexo y posteriormente la humilló. Así que poco a poco el odio y la envidia se van acumulando en Nancy y en un ataque de furia provoca la muerte de su padrastro abusivo, quedando su mamá y ellas cubiertas por millones de dólares de la aseguradora que tenía el padrastro. Poco a poco y gracias a los favores recibidos, sus amigas se vuelven orgullosas, se vuelven abusivas. Bonnie se vuelve muy narcisista al verse libre de sus cicatrices. Rachel actúa aún más pedante y mal educada de lo que era Laura, y Nancy está embriagada de poder. Sarah nunca cambia, siempre fue buena, pero está harta de la obsesión de Chris el cretino y quiere revertir el hechizo de amor. Así que Sarah pide consejo a una clarividente llamada Lirio, que maneja una tiendita de artículos mágicos al que sus amigas iban muy seguido. Lirio ya le había advertido que un hechizo de amor tendría consecuencias fatales y que sería intenso e irreversible, pero a Sarah le valió un pepino la advertencia.
Posteriormente, las brujas deciden realizar el ritual supremo de invocación para Manon, en el que Nancy pide obtener todo el poder que Manon pueda ofrecer, obteniendo una magia considerablemente mayor a la de todas sus amigas. Sarah acepta una cita con Chris el cretino para hablar de sus sentimientos y hacerle razonar, pero él la agrede e intenta violarla poseído por el encantamiento de amor. Sarah, desesperada, le pide ayuda a Nancy, quien decide vengarse del cretino y usa su poder para matar a Chris, así que lo asesina con la ayuda de la magia obtenida por Manon. Después de la muerte de Chris, Sarah intenta alejarse de las brujas, pero ellas no aceptan el rechazo y la atormentan con pesadillas y amenazas de muerte. Sarah, entonces desesperada, acude otra vez a Lirio, quien le dice que para vencer a Nancy debe de invocar a Manon para obtener su favor, por lo que repite el mismo ritual que usó Nancy, pero antes de que la invocación se complete, de repente llega Nancy y la obliga a detenerse con una aterradora ilusión. Sarah huye a su casa y descubre que su padre y su madrastra han desaparecido y se entera que ambos fallecieron en un accidente misterioso. Entonces Nancy, Bonnie y Rachel usan sus poderes para asustarla y hacen que se suicide, como ya alguna vez lo intentó en el pasado. Bonnie y Rachel no la quieren matar, solamente la quieren espantar, pero Nancy está decidida a que se suicide, está decidida a que se mate su amiga, está decidida a terminar con la existencia de Sarah, porque le tiene envidia y odio gratis. Nancy hará todo por matar a Sarah, así que le corta las venas para que muera de la misma forma que cuando intentó suicidarse. Entonces Sarah invoca a Manon y logra completar el ritual con la ayuda del espíritu de su difunta madre, quien resulta que también era una bruja natural, y tras obtener el poder del demonio se enfrenta a Nancy. Y no solamente eso, Sarah le hace saber a Nancy que Manon está furioso, ya que Nancy ha abusado de los dones que el demonio le otorgó. Nancy ataca a Sarah, pero Sarah es más poderosa ahora que Nancy por ser una bruja natural, por recibir la ayuda de su madre y por haber obtenido el favor del demonio, y Sarah logra derrotar a Nancy en una guerra épica de brujas. Después de esto, todo tranquilo. Días después, Sarah se encuentra en su casa junto a su padre, porque la noticia del accidente había sido una ilusión de las brujas. Bonnie y Rachel la visitan para averiguar si aún tiene poderes, ya que ellas los han perdido. Bonnie y Rachel se portan de una manera muy hipócrita, fingiendo amabilidad y excusando su comportamiento, asegurando que fueron obligadas por Nancy a cometer todos esos terribles actos. Sarah las ve de reojo y las trata con una amable y extraña frialdad, y tras una breve charla se despiden. Mientras se retiran de la casa, creen que Sarah también ha perdido sus poderes y se burlan, ignorando que puede oírlas. Sarah provoca que un rayo desprenda una rama del árbol del jardín que casi las aplasta mientras comenta: mejor cuídense, porque podrían terminar igual que Nancy. Vemos entonces que la envidiosa Nancy se encuentra internada en una institución mental, está en un psiquiátrico, al no poder soportar haber perdido todo su gran poder. Sarah puso a todas las brujas en su lugar y me encantó el final. En general me encantó esta película, la banda sonora está genial, el guión está muy bueno, la dinámica es rápida, no es nada aburrida y contiene un gran mensaje. No te metas con lo desconocido o podrías terminar como Nancy, toda loca y olvidada en un manicomio. El ejemplo de Nancy es brutalmente efectivo. The Craft no romantiza la magia negra, muestra que el poder sin control, la venganza y la obsesión tienen consecuencias reales. El final de Nancy es crudo y realista. Así termina la gente que se mete con lo desconocido. Así termina la gente que estudia cábala sin preparación. Así termina este tipo de gente. Por eso se me hace muy realista esta película. The Craft es una advertencia disfrazada de una película cool para adolescentes. Recomiendo mucho que veas esta obra de arte si aún no la has visto. Está en Amazon Prime, pero tienes que pagar para verla. Sin embargo, vale la pena la renta. Si aún no la has visto, te va a encantar. Esta película también fue la que volvió famosa a Neve Campbell, porque al ver el personaje de Bonnie en The Craft, Wes Craven le puso el ojo para ser la protagonista de Scream. Scream salió en el mismo año que The Craft y Wes Craven quería que Neve Campbell interpretara a Sidney Prescott. Por cierto, les comento que Neve Campbell regresará para Scream 7 como protagonista y de eso ya hablaremos después. Y si quieres que haga un video de Scream 7, necesito que compartas mucho este video para saber que te interesa Scream 7 y el regreso triunfal de Neve Campbell como la legendaria Sidney Prescott. Dale un ojo a Jóvenes Brujas, no te vas a arrepentir, es ideal para estas fechas
tan bonitas. Esto es todo por el video de hoy, espero que hayas disfrutado de mi contenido. Si el video te ha gustado, suscríbete a Crypto TV, esto me motivaría mucho a seguir sacando contenido como este. Aquí en la pantalla final les voy a dejar un video que también vas a disfrutar mucho si te interesa el tema de la brujería. Es mi análisis de la película de culto Alucarda. Haz clic en este video para que disfrutes de mi análisis de Alucarda, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y es mexicana. Gracias a todos, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.